Buenos días a toda la República Dominicana. El sol de la mañana está hoy desde el municipio de Pepillo Salcedo. Antes este municipio se llamaba Manzanillo, pues precisamente también estamos en Manzanillo, en el municipio de Pepillo Salcedo. Hoy testigos de un acontecimiento muy importante. Porque aquí, en el día de hoy, con la presencia del señor presidente, don Luis Abinader Corona, pues Energía 2000 inaugura la línea de transmisión de 345 kV más importante del norte del país y una de las más importantes realmente del Caribe. En este acto, que como dijimos estará el presidente, se entrega esta línea conecta a Pepillo Salcedo, Guayubín, El Naranjo. Es una obra de infraestructura eléctrica de una gran relevancia. Naturalmente, lo que se está entregando en el día de hoy es la obra de transmisión eléctrica. Entonces, cuando esté ya Manzanillo Power, toda la energía que genera va a través de esta línea de transmisión. Pero para que tengamos una idea de lo que significa una obra como esta obra, señores, son 147 millones de dólares para poder distribuir con estabilidad todo el potencial de energía eléctrica. Esta es una obra de infraestructura, es una obra de desarrollo, es una obra de desarrollo muy importante, porque no hay desarrollo turístico, no hay desarrollo industrial, no hay desarrollo comercial sin un suministro estable de energía eléctrica. Entonces, además de que desde aquí tendremos un buen aporte para la generación de todo el sistema interconectado, pues está esta línea de transmisión con características realmente técnicas del más alto nivel. Así es que ya conoceremos más detalles sobre esta obra de Energía 2000 que queda inaugurada en el día de hoy. Nayib Chaede, que está por aquí, don Eury Cabral, don Pedro Jiménez, Manuel Cruz, que estamos aquí desde Manzanillo. Vamos a conversar con varios invitados que están con nosotros, pero como siempre nosotros abordamos los temas de interés nacional y de interés internacional, y vamos intercalando entre el contenido de este programa especial y esos temas que queremos compartir con ustedes. Entonces, señores, miren, yo me voy a limitar a dos por razones de tiempo, de hacer un uso más provechoso del tiempo. El Código Penal, y hice una revelación ayer, y estén atentos porque la cosa es mucho más grave de lo que revelé. Realmente lo que ha ocurrido con la nueva Cámara de Cuentas debería dar origen a una indagatoria que posiblemente conlleve, si hubiera la responsabilidad de hacerlo, un juicio político. Tan grave ha sido lo ocurrido. Pero quiero referirme al Código Penal, porque el Código Penal, que tiene más de 20 años de discusión, su modificación, estaba en manos los varios proyectos de una comisión bicameral. Esa comisión bicameral
tengo entendido que unificó todos los proyectos y ha consensuado un proyecto de Código Penal. Y ese proyecto de Código Penal, pues, fue aprobado en esa comisión. El informe fue aprobado a unanimidad. Una comisión que es del Senado y es de la Cámara de Diputados y que la integran diputados y senadores de distintas fuerzas políticas. Lo que quiere decir que hay un buen ánimo para la aprobación de este nuevo Código Penal que la magistrada Jenny Berenice Reynoso hace algunas semanas pues urgió sobre la necesidad de que este nuevo Código Penal sea aprobado. En resumen, ¿qué cosas traería un nuevo Código Penal y con qué se come un código penal? Entre las cosas por las que se considera necesario, imprescindible, la aprobación de un nuevo Código Penal es porque agrega más de 70 tipos penales a los tipos penales que ya estaban contemplados en el llamado Código Napoleónico, que rige en nuestro país desde 1884. Y fíjese que cuando este código empezó a regir en República Dominicana desde 1884, ya era un código que había cumplido los 80 años de edad. Entonces contemos de 1884 para acá la vigencia de este código penal. El código, aunque en términos de su filosofía jurídica no va a ser otra cosa que el mismo Código Napoleónico de 1804, pero agrega tipos penales. Entre esos tipos penales, de cerca de 70 o más de 70 tipos penales que agrega, está el sicariato, está el feminicidio, está el genocidio, está el bullying, estamos hablando de el consumo de sustancias químicas o el uso de sustancias químicas como el ácido del diablo, estamos hablando de sobornos públicos, de acoso. Es decir, hay una serie de cosas que si ocurren mañana, todos nos vamos a quejar de que no tengan las sanciones correspondientes. Entonces, los más creativos se van a inventar tipos penales que no existen para tratar de que cosas que no están contempladas en el Código Penal se sancionen. Eso no es posible. Por eso es importante, es imprescindible que si estamos en una vida que ha añadido una serie de tipos penales, esos tipos penales estén incluidos en un código y tengan su correspondiente sanciones. Entonces, ese es un aporte. Lo otro es el cúmulo de pena y la pena máxima. La pena máxima se eleva de 30 a 40 años. Y entonces se crea la figura del cúmulo de penas que no existe en nuestro país. Por otra parte, el aporte del artículo 109 divide el aborto en tres tipos. Las tres causales quedan fuera, pero el aborto está dividido en tres tipos para fines de sanciones. Todos tienen sanciones excepto uno. Estamos hablando de los tres tipos de aborto, que son, digamos, el consentido, el provocado y el forzado.
El consentido, que una dama va a una clínica y procura que le realicen un aborto. El otro puede ser provocado por cualquier circunstancia, pero el forzado, la persona ha intentado hacerse el aborto o le han provocado un aborto y tiene que ir a buscar auxilio donde un médico para salvar su vida. En ese caso no habría realmente, no habría sanciones. Entonces también está el tema de las violaciones sexuales, que cuando son entre adultos tienen digamos, un grado de sanción que es distinto a cuando se produce una violación contra una menor. No es que en un caso no se considera violación y que otro caso no. Se establece realmente que una violación entre adultos y una violación de un adulto contra una menor, pues hay, digamos, mayor gravedad y por lo tanto en el segundo caso mayor nivel de sanción. Entonces, esto es importante, pero es importante también porque hay muchos creativos y nos ha tocado mucho esfuerzo llegar a este consenso, que el consenso se preserve. Porque ¿cuál es el papel de un código? ¿O cuál fue el papel que ha tenido este código que está vigente en Europa desde 1804 y es un código no solo adoptado por Europa, sino también por muchos países de América Latina? ¿Cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es crear, digamos, una homologación de los tipos penales para que las cosas tengan el mismo tratamiento de manera universal. No solo ya en un país, sino de manera universal. Es decir, que un crimen en todas partes del mundo es un crimen que tiene estas tipificaciones y tiene estas clasificaciones. Eso no ocurría antes de la existencia de este código, que donde un crimen podía ser sancionado en un sitio de una manera, en otro sitio de otra manera, o lo que era crimen allí no era crimen. El código lo que trata es de unificar. Pero cuando digo que no podemos ponernos demasiado creativos, tenemos que pensar siempre en la seguridad jurídica y que nosotros no somos un país aislado del mundo. Entonces, no podemos tampoco inventar la fórmula del agua tibia. Las cosas que no están sancionadas en otros lugares o que tienen un límite de sanción, aquí más o menos tienen que manejarse por la misma onda, porque usted no puede crear una situación de inseguridad jurídica. Yo creo que en estos casos siempre lo importante es ver hacia los países que han avanzado un poco más, hasta dónde han llegado, y uno ahí mide sus límites. Pero yo creo que este es un buen paso, y ojalá que podamos tener este código. Sabemos que ahora el avispero viene por lo de las 3 causales, que ha sido la causa por la que el código ha fracasado en otras oportunidades. Yo espero que en esta no fracase y que podamos tener realmente un nuevo código penal. El segundo tema es lo que revelé ayer de la Cámara de Cuentas. ¿Qué ha pasado ahí? Ustedes deben recordar, y les repito, que aquí se llevó a un juicio político a una Cámara de Cuentas.
Esa Cámara de Cuentas se llevó a un juicio político porque sus integrantes se dedicaron a tomar medidas para favorecerse ellos mismos. Excepción hecha del presidente de esa Cámara, el licenciado Andrés Terrero, que lamentablemente pues fue llevado a juicio político y aún a sabiendas de que él no había sido el responsable, él terminó con el mismo nivel de sanción en el juicio político que los otros miembros, porque el doctor Reinaldo Pared Pérez, y eso me lo dijo varias veces, le pidió al presidente de la Cámara de Cuentas que como él no había tenido responsabilidades en las cosas que habían hecho sus compañeros, que renunciara para que no fuera objeto de realmente una destitución que era inevitable por las situaciones que se habían presentado, aunque no eran de su responsabilidad. Terrero realmente entendía que si él no había, digamos, incurrido en esos errores y que estaba claro en acta que esos errores no le correspondían, a él no tenía por qué ser arrastrado a una sanción. Pero ustedes saben que en estos casos a veces también se producen decisiones políticas, y la decisión política era que iba a ocurrir eso con todo. Pero yo repito esto porque una de las cosas que movió ese juicio fue la violación de lo que hoy es el artículo 140 de la Constitución. Ese artículo 140 de la Constitución dice lo siguiente: ese es el artículo de regulación e incremento de remuneraciones. De manera concreta, el artículo 140 dice que ninguna institución pública o privada que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios de sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueran electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. ¿Ustedes saben qué hicieron esos señores? ¿Qué hicieron esos señores? Acuérdense que esto dice que no pueden incrementar la remuneración o beneficios de sus incumbentes o directivos. ¿Qué pasa? Esos señores que llegaron en abril, no les correspondía entregarse un bono. A ellos no les correspondía, no les tocaba. ¿Usted sabe qué ellos hicieron? Y ahí está la revelación de lo grave. Ellos modificaron el reglamento para hacerse beneficiarios de lo que no les tocaba. En abril, en abierta violación a esto que establece la Constitución, ellos modificaron el reglamento de la Cámara de Cuentas para cogerse un bono, para robarse un bono, para robárselo, porque se lo robaron, no le tocaba, no le correspondía. Entonces modificaron el reglamento de la Cámara de Cuentas para tomarse ese bono y además beneficiar con el bono a los empleados nuevos que tampoco le tocaba, pero como los empleados nuevos lo llevaron ellos, lo bonificaron. Lo bonificaron, señores, pero esa gente llegó en abril y esa gente en mayo ya tenía tanta sed que andaba en esos repartos que provocaron la destitución de una Cámara de Cuentas, que provocaron un juicio político, ese tipo de manejo. Entonces modificaron el reglamento, es decir, legislaron para ellos lo que está expresamente prohibido por la Constitución. Y no me vengan con la estupidez que lo que la Constitución dice es que no se pueden aumentar. No, la Constitución dice que no se pueden aumentar, pero también dice que usted no puede
que usted no puede atribuirse beneficios que no le corresponden. Que no le corresponden. Entonces, incurrieron en eso de manera descarada. Y eso es sumamente grave. Porque, señores, esa es la gente que va a auditar a los que hagan eso. Si cualquiera está por ahí manejando fondos de manera indelicada, esa gente es la que va a revelar eso en esas auditorías. Y entonces, en el caso de los que ellos revelen, eso tendrían consecuencias penales. Y para ellos no hay consecuencias penales. Y lo otro, lo que siempre he recordado, hay una auditoría pendiente que es la de la gestión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, manejado miles de millones de pesos con los mismos criterios de reparto, con que se está manejando ahora la Cámara de Cuentas, porque todo el mundo sabe que en esa UAS hubo incluso que repartir algunas áreas para cumplir con los compromisos de campaña. Para cumplir con gente que había gastado dinero en la campaña, hubo que darle ciertas áreas en la universidad para ellos. Entonces, el premio es, mira, ven tú que has tenido este manejo a encabezar una Cámara de Cuentas sin que a ti te auditaran después de haber manejado fondos públicos que tienen que ser auditados. Ahora no hay manera de auditarlo porque tú misma no lo puedes auditar, no lo puede auditar el equipo que estaba contigo, que ahora son hasta los directores de auditoría de la Cámara de Cuentas. La verdad es que no había necesidad de llegar hasta ahí. No había la menor necesidad de llegar hasta ahí. Bueno.